Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Toy Reviews. Te traigo en esta ocasión de Marvel Legends de Hasbro a el Daredevil. En el video anterior habíamos hablado de Elektra, que usaba un traje muy similar a este. Y la verdad está chido, me gusta mucho la estética, pero tiene ciertos detallitos desde mi punto de vista muy humilde y personal. Vamos a ver. Entonces, este personaje, repito, está muy chido. Es como que de la misma línea del cómic, supongo. No los he leído. Pero es una mezcla entre ninja y armadura, así como que muy leve por parte de Daredevil. Sabemos que él ha tenido varios trajes, en los cuales pues es el leotardo clásico. De hecho, aquí lo tengo enseguida. Es el traje clásico de Daredevil, que es que es un onesie. Y otro que trae armaduras. Ese creo que no lo han sacado todavía. Lo sacaron en otra línea más antigua. Pero en fin, esta figura está muy padre, está chida, porque de acuerdo hace juego con la otra letra que te mostré en el video anterior. Él tiene articulación pues ya conocida, pero desde mi punto de vista te mostraré algunas cosas que en lo personal pues no me agradaron mucho ya cuando lo tuve la figura en mano. Pero igual, repito, son personales, son muy mías. Ya sabes que soy medio especial en ese sentido. Pero bueno, ahí te va. Entonces, este Daredevil está muy chido porque tiene un sculpt. Como que el vato dijo, ya vamos a hacer No Shave November. Y pues tengo la barba bien larga, bien grande, se ve chido. Dándonos el look pues del vato es pelirrojillo. Y la máscara está muy chida. La máscara, de hecho, los cuernos. Si comparamos este Daredevil con el anterior, vemos que tiene los cuernitos un poquito más prominentes, inclusive no son así como que cuernito tradicional, sino es como un tipo de alerón, es como lo puedo describir. Y pues el pelo caía suelto, tanto el vato se ha dejado crecer la mata, parece que estuvo encerrado, no recuerdo bien cuál es el punto de su aislamiento en Hell's Kitchen, pero él creo que estuvo, no sé si estuvo en la prisión o estuvo por ahí incapacitado, pero el vato no estuvo en acción. Entonces por eso Elektra tuvo que estar fungiendo como el Devil's Kitchen. Entonces, igual me gusta mucho el sculpt de su cabeza, está muy padre, está muy bien hecha, muy bien diseñada, mucho detalle en lo que es en la barba, el cabello, el vello facial está muy padre. Pero la articulación pues sí deja un poquito porque es en un ball joint, y el ball joint, vamos a ver un poquito la cabeza rápido, que están medios, ahí está, pues es muy limitada. De hecho, yo le tuve que rasurar un poquito aquí enfrente y atrás para ver si daba un poquito más de sí el movimiento, pero el sculpt, ese de aquí, se mete en el camino. ¿Por qué? Porque pues él tiene barba prominente ahorita. Entonces esta barba pega aquí, justo en esta pieza de aquí. Entonces no puede bajar mucho la cabeza. Y eso la verdad es una lástima, porque hubiera estado excelente que pudiera hacer lo que hace la figura de Elektra, que pudiera bajar un poco más la cara. ¿Te fijas? Ahí está. Mira, no baja ni sube nada, mira. Es mínimo. Tal vez en lugar de darle tanto sculpt aquí adentro, lo voy dejando un poquito más hueco, pudiese bajar la cabeza un poco más y mejorar lo que es la articulación en ese sentido. Pero repito, esa es mi perspectiva muy personal. Igual, y tenía la idea de rebajar un poquito esta pieza de aquí adentro para permitir que vea hacia abajo, pero igual no lo he hecho, aún no me he animado a hacerlo. Pero bueno, te lo paso al costo, amigo. Muy bien. Articulaciones, pues igual ya sabemos que tiene articulación completa de los hombros, puede hacer una T tranquilamente. Y también, igual que Elektra, mira, ¿escuchas? Tac, tiene un ratchet adentro, tiene como un engrane. Entonces eso ayuda mucho a que la pose de la figura se quede en su lugar por ese tipo de articulación. Tiene corte a la mitad del bíceps, tiene doble articulación de codo, lo cual permite que él se rasque la parte de atrás de la nuca muy bien. Y tiene su articulación de bisagra en ambas muñecas en la misma dirección, hacia los lados. Tiene ab crunch. Aquí igual le han de haber dicho, no, pues déjale el ab crunch para que no tenga más movimiento. Permite que Daredevil se inclina hacia atrás hasta ese ángulo, y hacia enfrente así. Entonces, mucho ángulo, mucha posibilidad de ponerlo en saltos, simplemente estar muy agachado en una esquina, en una gárgola, como su contraparte de DC, que le encanta estar ahí arriba en los techos. Entonces,
Él tiene lap crunch, no se distingue, no se pierde, me corrijo, se pierde las líneas de lap crunch con el traje por las líneas rojas y negras. Entonces está chido porque a simple vista pues igual no se ven. Entonces están muy delgaditas, muy finitas. Está muy bien Hasbro, excelente. Y él sí tiene pues su articulación de la cintura, puede girar hacia los lados. El rango de movimiento hacia enfrente es decente, puede patear tranquilamente hacia enfrente en esa dirección, en ese ángulo de 90 grados, y hacia atrás pues la nacha lo impide. Pero él puede hacer, creo que un poquito más split, y él inclusive se queda en la posición de split sin mover los ankle rockers, lo cual es excelente, a diferencia de Electra. ¿Por qué? Porque él es una figura más pesada. Electra está un poquito como que más, aquí está, yo te la tengo aquí, está un poquito más livianita, entonces se pierde su balance y no se queda. Y en su defecto está más pesadillo de las piernas, lo cual ayuda por el sculpt. Igual tiene corte a la parte superior del muslo, lo cual está bien chido porque no te porque no te impide tener la pérdida de la articulación. Déjame ver aquí, déjame un poquito más de luz. Ahí está, que no afecta tanto. Vamos a ponerlo aquí así. Se me acaba de apagar la luz del escenario. Miren, está. Ya sabes, problemas de iluminación en el set. Muy bien, entonces, voy a meter esto aquí. Listo, continuamos. Entonces, te digo, esta figura está, la articulación pues está muy chida. Esto ayuda bastante, está muy pesado, pero igual en proporciones sí se ve medio rarillo porque está muy grande el muslo en comparación con sus brazos. Lo siento que se ve así como que desproporcionado. Pero repito, es un detalle así como que, I'm nitpicking, es muy mínimo. Mi problema es el siguiente, es esto de aquí. En su afán por darle una pieza sólida y completa para que se quede así el pantalón, vaya, que no se vea la articulación. Esto funciona excelente, pero al momento de ponerlo en la pose, se ve así el espacio, sí se ve raro inclusive, se ve como que tiene aquí la pierna rota. Oh no, Kingpin le rompió las patas a Daredevil. Entonces, este es mi único detalle con la figura. Este tipo de sculpt está muy bueno para dejarlo en una pose neutral, pero ya en movimiento, ya en poses dinámicas, ya te caen, porque si lo pones de lado, mira, se ve raro. O sea, así como que, ok, ¿qué le pasó a la pierna? ¿Estás articulando aquí o qué rollo? ¿Sí me explico? Ese es mi único detalle con la figura en cuanto a el sculpt. Que está impidiendo de ponerlo en poses dinámicas, porque sí se puede llegar a ver. Entonces tendrás que jugar mucho con la iluminación y el ángulo en cual tomaré la imagen si vas a dedicarte a hacer fotografía de figuras de acción, o en su defecto tenerlo posado ahí en tu man cave. Él no tiene articulación aquí abajo en lo que es en las botas o en el vendaje, pero sí tiene pues su ankle rocker y su articulación de bisagra. Entonces eso es en cuanto a la articulación de Daredevil, lo cual está decente, está muy chida, está bien. Pero esto de aquí para mí sí es como que fue lo único. De hecho, de atrás también se ve súper fregón, o sea, mira, se ve súper chido la articulación, está escondida, está hecho, la articulación está esculpida también, entonces no se ve. Pero la bronca es cuando lo posas, ya valió gorro. Pero bueno, repito, es mi único detalle. Tal vez en un futuro pudiesen mejorarlo un poquito los de Hasbro. Ahí los ingeniebrios pudieran dar su opinión para mejorar ese tipo de detallito. Repito, es mínimo. Accesorios. Él trae obviamente sus Billy Clubs, que ya hemos visto infinidad de veces en otras figuras de Daredevil, que pues es el batón o el bastón clásico, que lo puedes unir para hacer un bastón más largo o separarlo. Y pues sí lo puede guardar aquí tranquilamente, como el otro Daredevil que tengo aquí enseguida. En el caso de él son negros, es el Daredevil clásico. Y trae otro accesorio que pues supongo que va más ad hoc ahorita al run del cómic, que es pues un arma. La verdad desconozco cómo se llaman este tipo de armas. Me da la impresión que es el bastón de Daredevil, el que traen aquí.
pero con las navajas estas o las armas incrustadas. Repito, es mi percepción, porque hubiera estado chido que se quitara. Yo pensé que de hecho se desarmaba, se quitaba. Diga, tiene 2 espadas bien chidas. No. Entonces, hubiera estado padre que eso de aquí se pudiera desarmar, ya que ese es un plástico más sólido en comparación con estos de aquí, con los Billy Clubs, y hubiera dado un poquito más de solidez y resistencia a la pieza. Pero repito, son mis detalles, mi percepción muy personal. Entonces, vas a decir que el vato es muy exigente. No, no soy exigente. Yo creo que soy más como que me fijo en los detalles. Entonces, esa es mi percepción. Ojalá a ti no te cause tanto problema. Pero repito, está súper fregón, está súper chido. O sea, el color metálico está muy bonito, muy bien pintado. El plástico parece que es del mismo tono, no está pintado. O sea, entonces te da un tono, mira, brilloso, inclusive, no sé qué hace en la cámara. Un tono brilloso, entonces se ve muy fregón. Y pues es también el accesorio que trae este nuevo Daredevil, más como que más viejo, más como que ya me vale más la vida. Entonces me voy a poner a pelear con un arma, así que de doble filo. Y la verdad está muy chido, bueno, más atrás. Está muy chido, está muy padre, me gusta mucho la figura, se ve muy padre. Le hayan dado este cambio al personaje, este look. Y pues va muy de la mano con su contraparte, la Elektra Nachos, para poder ponerlos a los dos en los rascacielos de Nueva York, en Hell's Kitchen, vigilando la ciudad que nunca duerme y peleando con ninjas por ahí que estén también en la azotea. Entonces es una figura que está muy padre, es sólida la figura, está muy chida. Nada más lo que te comenté son mis detalles personales, que igual tú puedes decir, nah, pues me vale gorro, yo lo dejo así, me encanta y pues va. Ya sabemos que en gusto se rompe géneros. Ahí está, ahorita de hecho no le puedo poner. De hecho, todo tiempo yo llevo platicándote. No sé qué para el vato. Está todavía la expresión un poquito dura de atrás. Pero bueno, esperemos que en las fotografías se vea mejor y que se lo pueda lograr poner de pie al batillo. Porque ahorita no quiere. Tiene este pánico de escenario. Como se la pone de los de enfrente y dice, no quiero actuar. Sí, está todavía un poquito dura la articulación. Entonces, repito, es una figura que está muy chida. Ojalá te haya gustado. Y si tienes oportunidad, cómprala para que tengas pues la parejita. Está muy chida. Yo tengo el Daredevil clásico. Y no tengo aquí a la mano a su Elektra, la contraparte. La tenía por aquí, pero la guardé. Que es la versión clásica del cómic. Está muy fregona. Entonces, si tienes oportunidad, consíguelos porque pues, es la nueva versión de las dos figuras. Y están súper chidas. Entonces, ya sabes, yo te agradezco mucho tu permanencia, tu estancia conmigo y que te haya gustado el video. Si es así, te pido porfa que me ayudes a compartirlo con más personas para que puedan observar y puedan ver este video, así como el contenido que tengo por ahí también en el canal. De antemano te doy gracias y espero que estés bien y nos vemos en la próxima emisión. Recuerda que yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Si tienes YouTube, ahí te ves. Bye.